la gran mayoría de las creencias que ha tenido la humanidad a lo largo de la historia se basan en religiones. ¿Usted cree que la fe en la religión y la espiritualidad consiste en un conocimiento confiable? ¿Y por qué? Conocimiento confiable. Sí, confiable. Mira, hay que remontarse a la historia, ¿no? ¿Cómo comienzan las culturas humanas? Las culturas no se fundan porque un grupo de expertos se reúne en una mesa de concertación y deciden crearlas. Nunca ha sido así. Las culturas proceden de la vocación de un hombre que tiene dentro una misión que no es de él en el fondo. Hay una fuerza que actúa en él y que lo transforma en raíz de una cultura. Por ejemplo, pensando en los profetas de Israel, ¿no? Se distinguen los cuatro grandes: Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel. Ninguno de ellos es un creador de cultura. En cambio, Moisés sí. Moisés creó la cultura hebrea. Es el padre de la cultura hebrea. Yo te digo, los árabes han tenido muchos sabios, astrónomos, pero ninguno como Mahomet. La misión de Mahomet actuaba una fuerza en él que creó la cultura islámica. Primero dictando el Corán a un colegio de escribas, siendo que este es un hombre ignorante, rudo, de muy poca cultura, y negado para la literatura. Y ahí, en estado de trance, él dicta la mejor poesía árabe. Y del Corán salió todo. Es la piedra angular de todo, de todas las instituciones, de todos los usos y costumbres, todo, hasta las comidas. Entonces, así nacen las culturas. Y mientras están haciendo la cultura, nadie se da cuenta. Tú te vienes a dar cuenta como 5 siglos después de que nació una cultura. Y te remonta y dices, claro, empezó en el Corán, dices tú. Ya, entonces vamos a la cultura occidental. Existía ya la cultura greco-latina. Un personaje, trabajador manual, carpintero, que vive en una familia pobre, en una ciudad de quinta categoría, en una provincia insignificante del Imperio Romano. Ese hombre de repente dice que tiene una misión, que él es el salvador del mundo, que él no está con él, está contra él, de que él me ve a mí, ve al Padre, de que yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no es cierto? Y introduce estos elementos y un mínimo de discípulos de su pueblo lo siguen. Y se crea una institución que después se llamó la Iglesia. Y en sus reuniones a celebrar la Eucaristía, y en torno a eso, en torno a la Eucaristía, eso es lo curioso, de las comunidades cristianas antiguas, nació todo, todo lo nuevo, usos, costumbres, incluso literatura, atuendos, después arquitectura, urbanismo, leyes, forma de casarse, fiestas, todo salió de ahí, ¿no? Entonces, así nacen las culturas. Tienen un fundamento espiritual. Por eso
en sus orígenes se identifica religión con cultura. Pero después, claro, se empieza a desarrollar la cultura, conciencia, derecho, el Estado, se crea el Estado, sociedad jerarquizada de acuerdo primero a los oficios, los comunes, los militares, los sacerdotes. De ahí nace esta cultura, pero si te remontas al origen, te remontas al Corán, o a la Eucaristía cristiana, o al Evangelio de Jesucristo. Y ese espíritu sigue animando esta cultura, y a él se le dedica todo el arte. Tú te remontas a la época de Carlomagno, no existía el arte por el arte, todo el arte era para Jesucristo, para la Iglesia, para las verdades de la fe, como lo eran para el chamán originariamente. Todo el arte era para las verdades que él comunicaba a la comunidad. Bueno, después esto empieza a crecer cada vez más y se empieza a independizar del espíritu que le dio origen. Y la cultura se transforma en civilización. Entonces ahí se seculariza. Prácticamente se debilita el espíritu que le dio origen. Y entramos en un mundo, como decís, agnóstico, en que lo que predomina, bueno, es el crecimiento, el poder, el progreso por la técnica, la generación de riqueza como el quehacer más importante de los hombres. Esto comienza en el siglo XVII en Inglaterra. Y finalmente se acaba ese espíritu. Y ahí perecen las culturas. Y las civilizaciones finalmente se derrumban. Y yo creo que estamos en esa fase. O sea, llegamos a un momento en que todo puede colapsar. Entonces es tremendamente peligroso ese momento. Entonces tú me preguntas, bueno, ¿y va a haber una nueva cultura? A lo mejor el fenómeno inicial ya ocurrió y no nos damos cuenta. Cuando los apóstoles predicaban en el Imperio Romano, nadie se daba cuenta de que el origen era un pobre hombre, desconocido, carpintero, que era un predicador popular en el fondo, porque no le predicó nunca a los ricos ni a los poderosos, un predicador popular. Nadie se planteaba que era eso. O cuando empezó a crecer la comunidad islámica, nadie se daba cuenta. Yo te digo, con la distancia de 3 siglos, ahí tú más o menos dices, pero ¿cómo pudo crecer esto de esta manera? Entonces en esa época estaba Constantino como emperador, ¿no? Y de repente Constantino tuvo la necesidad de unificar su imperio, porque un imperio tan vasto no podía desgranarse. Además los bárbaros ya estaban amenazando. Y se dio cuenta, cosa que no había captado antes, de que todo su imperio, hasta Irlanda, hasta Escocia, estaba lleno de obispos, dioses, comunidades, templos. Y dijo, bueno, la estructura espiritual del imperio ya no son los dioses, el cristianismo. Entonces, yo los voy a convocar a un concilio para conocerlos a todos. E hizo el concilio de Nicea y declaró religión oficial del imperio el cristianismo.
y les pidió a los obispos que hicieran un concilio para formular la doctrina de la fe. Ahí nació el credo, pero el credo largo, creo in unum Deum omnipotente, etc. Ya, eso, ahora, ¿cómo era tu pregunta? Era de si usted creía que la religión y la espiritualidad era un conocimiento confiable. Entonces, esa distinción que tenemos que hacer ahora entre religión y fe. Había un párroco de la parroquia de Ñuñoa, en Santiago, don Vicente Ahumada se llamaba. Y él una vez, en una transmisión de radio, en una entrevista que le hicieron, él mismo se formuló la pregunta: ¿Jesucristo creó una religión? Y él dice, mi respuesta es no. Él predicó una fe. ¿Qué es la religión? Es la inculturación de la fe. Entonces, en torno a la fe se va creando una cultura. Pero ¿cuál es el peligro de la inculturación de la fe? Que la cultura termine ahogando a la fe, lo cual dio un diagnóstico de los tiempos actuales, ¿no es cierto? Esta cultura fue cristiana, ya no es cristiana. El aparataje cultural. No, la pregunta de él fue mucho más grave. Dijo, ¿y cuál es el peligro de la religión? De ahogar la fe. Entonces ahora con el Papa Francisco estamos corrigiendo ese problema. La religión ahogó a la fe. La organización, el aparataje religioso, finalmente se transforma en una cáscara vacía, no hay nada dentro. El espíritu con que esto fue fundado ya se diluyó o vive en muy poca gente. Entonces, ¿qué corresponde hacer? Volver a la fuente. Y yo diría, si alguna crítica se le puede hacer a la Iglesia Católica, es no haber centrado sus enseñanzas en Jesucristo, haber multiplicado las mediaciones, el culto a los santos, el culto a María, ¿no es cierto? Bueno, y todo el aparataje religioso. Yo me acuerdo que un arzobispo de Santiago, Monseñor Oviedo, dictó una carta pastoral para la juventud, que fue una gran metida de pata. Fue muy criticado por todos los profesores de la Facultad de Teología. Yo creo que al hombre se le fue la mano. Los acusó de muchas cosas, entre ellos de desenfreno sexual. Y al final decía una frase: yo quiero que los jóvenes tengan un encuentro con Jesucristo en la Eucaristía. Entonces, yo le pregunté a mis alumnos, ¿qué les parece? Eso no nos dice nada. Entonces yo lo conversé después con Monseñor Goich, actualmente, de la Conferencia Episcopal, ¿no? Y le dije, mire, Monseñor, yo lo he conversado con mis alumnos y la reacción ha sido muy mala. O sea, fue una carta pastoral que no debió escribirse. Digamos que el Evangelio mide 1 metro. ¿Dónde está situada la Eucaristía? En los 2 últimos centímetros. ¿Y qué es lo que hay para atrás? Está el profeta y el maestro. Ese es el que los jóvenes quieren conocer. No podemos empezar por la Eucaristía. Si usted empieza por la Eucaristía,
Pero si yo empiezo por el maestro y el profeta y finalmente llego con toda su enseñanza a la Eucaristía, eso tendría mucho más sentido. Ahora, ellos entenderían a lo mejor que este es el gran rito de la fraternidad humana, ¿no? Por ejemplo, una manera de definirlo que a ellos los convencen o los estremece incluso. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo creo que lo que le corresponde a la iglesia de hoy es, a las iglesias en general, ¿no? Es volver a la fuente. En caso de los cristianos, es el cristianismo. Y yo creo que esto mismo le ha pasado al judaísmo y al islam. Y diría incluso al budismo y a las otras religiones orientales. El aparataje religioso ahoga el espíritu. Por eso los grandes reformadores arremeten contra estas superestructuras religiosas y van a lo más simple.